Pasamos, señorías, al debate de la última de las proposiciones no de ley relativa a la mediación con familias y bancos para establecer un alquiler social en las llamadas corrales de San Lucas de Barrameda. Lo presenta el Grupo Parlamentario de Podemos y para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez González. ¿Dónde está el señor Rodríguez González? Señor Rodríguez González. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, saludar a los vecinos y vecinas de San Lucas de Barrameda que hoy nos acompañan desde el público. Y, en segundo lugar, justificar la propuesta que hacemos desde mi grupo parlamentario en base a tres pilares que yo creo que hemos discutido en sucesivas ocasiones en sede parlamentaria, de manera directa o indirecta. En primer lugar, la función social de la vivienda. Yo quiero pasar de corrido porque no es el momento de golpear duramente a nadie ni de generar agravios, pero yo creo que la función social de la vivienda y la realidad no se tocan, viven de espalda una a la otra y podemos ver cómo en algún momento hemos preferido sanear las cuentas de pérdidas y ganancias y los balances de la banca a sanear las cuentas de pérdidas y ganancias y los balances de las familias en el momento de crisis bancaria, o un nuevo rescate a la banca a través de, con dinero público sanear los activos tóxicos también y constituir el Sareb, el banco malo. Evidentemente ahí nosotros tenemos diferencias y pensábamos que la función social de la vivienda requería otro tipo de intervenciones. Si me retraigo más aún en el tiempo, hemos visto propuestas al inicio de la crisis con los desahucios express, que no precisamente ponían énfasis en la función social de la vivienda, o propuestas como la extraordinaria de los minipisos. Yo creo que en aquel momento se forjaba un movimiento juvenil en favor de la vivienda digna que dejó pozo y algunas de las reivindicaciones que hoy planteamos y el hecho de que hoy haya un consenso parlamentario en torno a la función social de la vivienda tiene que ver con algunas de las cuestiones que se plantearon en aquel movimiento. En aquellos momentos, en los momentos precrisis, el argumento era que había que construir mucho porque si construíamos mucho los precios de la vivienda bajarían y la gente accedería a la vivienda. Y con ello quiero reflejar que función social y realidad se miran de espalda de hace mucho tiempo. Llegamos a construir 900.000 viviendas en el pico más álgido de la construcción y en cambio teníamos 3 millones de viviendas vacías y a medida que crecía la construcción, más caros eran los pisos y más difícil era acceder. En cambio, se mantenía o se daba oxígeno a una burbuja inmobiliaria modificando los coeficientes de reserva por parte del Banco de España y de las autoridades monetarias europeas, con complicidad de los distintos gobiernos, y la banca hacía beneficios millonarios, repartía dividendos millonarios todos los años. La función social de la vivienda no ha sido el eje central de la discusión, yo creo, de los gobiernos durante mucho tiempo, y hoy damos algunas soluciones para acercar realidad y función social de la vivienda. Sabemos, además, que con esta función social de la vivienda no tocamos solo la demanda de vivienda de la familia. No es lo mismo vivir con la incertidumbre de tener techo que no tenerlo, para fijar población en el territorio, para acceder a formación. ¿Quién puede acceder a formación para el empleo cuando no sabe si va a poder mantener su vivienda en el tiempo? Para buscar otro tipo de empleo. Tiene que ver con la sanidad y con la salud pública. Los riesgos psicosociales que algunas veces se dicen en sede parlamentaria tienen que ver mucho con vivir sabiendo que te pueden desalojar o no de una vivienda, sabiendo que puedes tener techo o no. Incluso políticas educativas con tus hijos, los derechos de la infancia no se desarrollan de la misma manera sabiendo que tienes vivienda asegurada o no. Aquí hay consenso parlamentario en torno a la función social de la vivienda, pero después tienen que venir los hechos para ejecutar las acciones necesarias para que se cumplan. En segundo lugar, no nos ponemos de acuerdo muchas veces sobre los estudios de pobreza que aparecen sucesivamente en prensa por los indicadores que se utilizan sobre la pobreza. Podemos no estar de acuerdo, pero sí es acuerdo parlamentario que Andalucía encabeza los rankings de pobreza, de exclusión social o de riesgo de exclusión social, de desempleo,
y está muy por debajo en la renta familiar disponible. Y cuando uno mira esos rankings en los que Andalucía está a la cabeza, se encuentra que Sanlúcar de Barrameda está a la cabeza de la cabeza. Si hay alguna ciudad que encabece todas esas estadísticas y estudios, es Sanlúcar de Barrameda. Y creo que eso debería ser acuerdo, y hemos definido, el otro día incluso en presidencia, la portavoz del Partido Popular, Ana Mestre, planteaba una batería de medidas para una serie de ciudades, entre ellas pues también Sanlúcar de Barrameda, y es porque de alguna manera hay ciudades que han sufrido y que han sido violentamente golpeadas por la crisis, y este es el caso de Sanlúcar. Nosotros pensamos también, y este es el tercer aspecto, que siempre hay una discusión sobre legalidad y legitimidad, bueno, que no lo voy a desarrollar, pero que ha estado en los últimos días, aunque sobre legalidad y vivienda habría mucho que decir, porque hay algunos artículos constitucionales que hablan del derecho a la vivienda, otros que toda la riqueza del país está a disposición del interés general. Esos no se suelen cumplir, aunque centramos un poco la vista en algunas legalidades más que en otras, ¿no? Pero nosotros pensamos que las acciones que en Sanlúcar de Barrameda han constituido un fenómeno como el de las corralas son acciones legítimas. La gente no puede estar sin techo. O sea, yo creo que cuando no hay alternativa habitacional hay acciones que desplegar para que la dignidad que no te viene por la vía de la legalidad te venga por la vía de la legitimidad. Y en este caso pues ha constituido un fenómeno que es excepcional en el resto de Andalucía, pero que es un fenómeno social muy amplio en Sanlúcar de Barrameda. Ante ese fenómeno que son las corralas, que son comunidades de vecinos, en el que no todas se constituyen como comunidades, porque es difícil desde esa posición constituir espacios de convivencia, de solidaridad, es muy difícil hacerlo y es muy fácil dar lecciones, pero yo creo que hay que ver cómo esos ensayos algunas veces cristalizan en forma fantástica. Bueno, pues nos hemos encontrado situaciones muy dispares en relación a los propietarios. En algunos casos, la banca privada, incluso el Sareb, propietario de muchos de estos pisos, no quieren saber nada de este tipo de familias. Ni siquiera algunos ayuntamientos, por ejemplo, el de Cádiz, en una corrala tuvimos que escribir una carta pública al Banco Santander para que negociara con nosotros, hiciera intermediación, nosotros pudiéramos dar el alta en la luz. No quiso saber tampoco nada del Ayuntamiento de Cádiz y en general no. En otras instituciones tampoco han querido saber nada. Pero hay otros casos en que, ya digo, la misma banca, incluso el mismo Sareb, no ya con intermediación de instituciones o administraciones, directamente con la paz, con los movimientos sociales, con las comunidades, han negociado alquiler social. En otros casos han necesitado de la intermediación de administraciones públicas. A nosotros nos parece que la propuesta que nosotros traemos, cuantitativamente, es una propuesta para la Junta de Andalucía low cost. Es una propuesta de un coste bajísimo. Es decir, hay ayuntamientos que están soportando a pulmón el 80 o el 90% de un alquiler a precio de mercado. Y aquí nosotros lo que estamos diciendo es que la Junta de Andalucía sea el garante de una operación de mediación entre las comunidades y los propietarios para garantizar un alquiler social. Y hay ya propietarios que quieren que la Administración se ofrezca como garante. Pero además lo que pedimos es que como máximo la Junta de Andalucía salga a cargo del 50% de un importe de alquiler social. Es decir, es un importe low cost para hacer política social, para hacer política de vivienda para la Junta de Andalucía, pero cuyo rédito no tiene que ver con el low cost. Es muy rentable socialmente, porque garantiza la función social de la vivienda con una Junta de Andalucía que no tiene todavía tiempo para disponer de un parque de alquiler de viviendas públicas, pero incide en salud pública, en educación, en formación, en empleo. A nosotros nos parece que la propuesta es más que razonable, viendo que otras administraciones se mojan y cumplen en materia de alquiler, en materia de vivienda. Nos parece que el coste es muy razonable y, en cambio, la rentabilidad social es enorme. Instamos a la Junta de Andalucía que se ofrezcan como garantistas. Le estamos dando una oportunidad. Yo creo que, haciendo el cálculo, el importe que tendría que asumir no va a tener oportunidad de tener política social de vivienda tan barata para hacer, mientras si quiere ir invirtiendo para conseguir un parque de alquiler público, de viviendas de alquiler público. Nos parece genial si esa fuera la opción, pero las dos cosas tienen que ir en paralelo. Parar desahucios, parar lanzamientos, dar esa posibilidad de mediación, ser los garantistas de lo que ya demandan algunos propietarios y dichas comunidades y tener una política de vivienda muy barata, pero que en algunas zonas van a resultar formidables para consolidar políticas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Posicionamiento ahora del resto de grupos parlamentarios. En primer lugar, por Izquierda Unida, Los Verdes, su diputada, la señora Nieto Castro.
Señoría. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, consejero. No es la primera vez que tenemos ocasión de hablar de la situación de vivienda que vive Sanlúcar de Barrameda. Quisiera, si me lo permiten, que las primeras palabras de nuestro grupo parlamentario sean de saludo y de bienvenida al Parlamento a las mujeres que hoy nos acompañan, que saben perfectamente de lo que ha hablado el señor Rodríguez, que viven en sus carnes el problema de Sanlúcar, y está bien que estén ustedes aquí para que se centre la cuestión y para que todo el mundo comprenda que son ustedes quienes tienen el problema y que algo debiéramos hacer nosotros y nosotras por resolverlo. Decía antes que no era la primera vez que hablábamos de este tema porque, por desgracia, este tema lleva mucho tiempo siendo un problema de primer orden, porque los desahucios en Sanlúcar son muy numerosos, porque la situación de la ocupación en Sanlúcar lo que pone en evidencia es una situación de pobreza y de exclusión y de condiciones muy duras para sus familias, y porque hemos echado en falta en este tiempo medidas a la altura del calado del problema que ustedes padecen. Y reflexionando sobre eso, tuvimos una comparecencia allá por el mes de abril en la que nuestro grupo parlamentario trasladaba al consejero las experiencias que habíamos tenido ocasión de compartir con ustedes cuando fuimos a verla, cuando vivimos con mucha intensidad momentos muy difíciles para ustedes que no es necesario repetir, pero que justifican sobradamente esta y cuantas iniciativas hagan falta hasta que problemas de esta naturaleza se radiquen en nuestra tierra. Y el consejero nos trasladaba algunos elementos que desde Izquierda Unida consideramos razonables, porque sitúan bien el problema del que hablamos. Es verdad que hay una serie de decisiones del Gobierno central que impiden que se ilegalicen los desahucios, que es lo que necesitaríamos en primer lugar para garantizar que ninguna persona pudiera ser tirada a la calle sin tener otro techo en el que guarecerse con sus niños, con sus niñas. Sería lo razonable, lo idóneo. Esa decisión está fuera del alcance de este Parlamento, lamentablemente. De hecho, cuando quisimos poner un pie un poquito más allá, en la legislatura pasada, el Gobierno central nos lo paró y nos recurrió la ley al Tribunal Constitucional, la ley de la función social de la vivienda, porque la vivienda no debiera haber sido ese chollo de sinvergonzonerío, de gente que se ha enriquecido vendiendo casas por 10 veces lo que valían y suelos por 20 veces y lavando dinero y sacándolo fuera y golfeando. Gente muy respetable, muy bien vestida, que va por las calles y todo el mundo le llama de usted, pero que son delincuentes que han esquilmado los recursos que harían falta para que ustedes y sus familias tuviesen viviendas dignas en las que estar. Bien, esa es la situación de todos nosotros y nosotras conocida. Felicitamos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al Grupo de Podemos, en la figura del señor Rodríguez, por haber traído esta iniciativa aquí y porque hoy, después de haberlo debatido en comisión, de haber estado con ustedes allí, de haber intentado allí nuestros concejales que se adoptaran medidas por parte del Ayuntamiento, de habérselas pedido a la Diputación, a la Delegación Territorial, está bien que percutamos, que demos este otro paso, que ahora sea un acuerdo, ojalá y así sea. Desde luego, el voto de Izquierda Unida está a disposición de esta iniciativa, que sea otro paso, que fructifique en que ustedes acaben con ese problema, pero, como pasaba con lo que debatíamos antes, la situación en la que ustedes se encuentran es la consecuencia de un montón de problemas que también tiene la ciudad en la que viven y que también hay que meterles mano, porque nadie quiere o nadie elige vivir en el sin vivir de no saber si lo van a sacar de la vivienda en la que está. Nadie vive por gusto en el sin vivir de no tener recursos, de no saber si va a llegar a fin de mes, si hay para poner el plato de comida delante de los niños. Nadie vive eso por gusto. La ocupación no es un deporte snob.
es una necesidad imperiosa de personas que no tienen dónde vivir. Y repito esto porque otras veces que hemos abordado este problema social gravísimo, nos hemos ido al debate de la legalidad. Y los problemas sociales que no caben en el cauce de la legalidad presente no se resuelven si la ley no se ensancha y les da amparo. Y nadie vive en las condiciones en las que muchas de estas familias viven y tienen a su hijo y a su hija. Y nadie, con un poco de corazón, entiendo que le diría, mirándole a la cara a una madre, que como la casa es de una multinacional que tiene la sede fiscal en no sé dónde y es de una financiera de tal, pero que no es suya, que vuelva a la legalidad, ponga a su niño en la calle, al frío o a la calor, porque no cumple con los requisitos legales establecidos. En fin, no sé, igual hay quien lo haría, porque se han oído tantas tonterías muchas veces, ¿no? Como lo de, no, es que hay gente que no come para pagar la hipoteca, en fin. La gente que no come se muere de hambre. Eso sí es cierto. Lo otro son milongas y cuestiones que no vienen al caso. Volviendo al tema. Sanlúcar tiene un problema, lo ha situado bien el señor Rodríguez, especialmente agudo. No son más importantes los desahucios o la situación que ustedes atraviesan que en otras ciudades, pero allí es verdad que se dan mucho y es verdad que la mayoría son mujeres y es verdad que la mayoría tienen hijos o hijas a su cargo y es verdad que no tienen trabajo y que al no tener ingresos no pueden sacar para adelante sus familias ni pagar alquileres, que cuando tienen para pagar el alquiler no tienen avalista y que como no tienen avalista no les alquilan el piso. Y cuando finalmente consiguen una vivienda que es de una multinacional y la multinacional dice que sí, que como pasó con la Sareb, que sí que va a aceptar un alquiler social, en mitad del proceso se arrepiente, se echa para atrás y dice que no, que al juzgado. Y luego viene el lanzamiento. Y luego viene que alguien te preste dinero para un autobús al puerto Santa María, que es donde está el albergue en el que te dice el Ayuntamiento de Sanlúcar que puedes pasar la noche y mañana vienes a ver. Pero si ocupas un edificio municipal, a ver si alguien te hace caso, te mandan a la policía y se monta la grande. Bueno, pues no es razonable, no es sensato, no es justo y entendemos que hay que tomar medidas. Decía el señor Rodríguez que estas son medidas de bajo coste y tenía razón, y tiene razón. Pero también es verdad que hay otras medidas que tienen un poco más de coste, pero que entendemos que habría que adoptar, junto con esta y cualquiera otra de las que se le ocurran al Consejo de Gobierno, que igual algunas de las que ya tiene o que ya está implementando algún día fructifican. La comparecencia fue en abril, estamos en octubre, quizá es poco tiempo para evaluar esas medidas, esos acuerdos con el Consejo General del Poder Judicial, esa mediación con la Sareb, ese respaldo al Ayuntamiento de Sanlúcar. Sin hacer de menos a ese paquete de medidas, no parece que estén dando el fruto que debieran, habida cuenta de que el problema no va a menos, el problema va a más. Por tanto, no sería malo incorporar las que sugiere el Grupo Parlamentario de Podemos, para las que anticipamos nuestro voto favorable, y alguna otra que hemos sugerido que tienen ya los portavoces de todos los grupos, que si al Partido Popular, en este caso, no le importa que la tramitemos, podría incorporarse al texto, si les parece razonable, a los grupos parlamentarios. ¿Y en qué sentido va? Cuando hablábamos de esto en la comisión, el consejero nos decía no hay vivienda pública disponible en Sanlúcar para atender a todas las familias que la necesitan. Pero hay mucha vivienda vacía en Sanlúcar, mucha vivienda vacía. Pero mucha de ella no está en condiciones para ser habitada. Tampoco le voy a contar eso a ustedes. Pero con muy poco esfuerzo inversor, esas viviendas estarían para habitarse. Y si la Junta asumiera ese esfuerzo y pusiera esas viviendas, las alistara para vivir, y esas viviendas a cambio se pusieran a disposición del registro de demandantes de vivienda, de repente en Sanlúcar habría más vivienda en la que poder alojar a las familias que no pueden permitirse un alquiler de renta libre, mucho menos una hipoteca. Y al mismo tiempo la Junta tendría un mayor parque de vivienda que poner a disposición de las personas que lo necesitan con mucho menor coste que ponerse a construir desde cero, buscando suelo, empezando proyectos, adjudicando obras, que además de ser más caro es mucho más lento
y es algo que ustedes tampoco se pueden permitir esperar. Así que un abrazo fraterno de Izquierda Unida y seguiremos en la lucha, compañeros. Muchas gracias, señora diputada. Turno de intervención ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su nombre su diputado, el señor Hernández White. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Saludo desde esta tribuna también a las personas que nos acompañan hoy, procedentes de Sanlúcar de Barrameda, y a también todas aquellas personas, porque son solo una representación, que están en una situación similar, tanto en Sanlúcar de Barrameda como en el total, en general, en la comunidad autónoma andaluza. Sin duda, bueno, por situarnos también un poco en el marco general, como también establece la exposición de motivos de la proposición no de ley, el derecho al acceso a una vivienda está recogido en la Constitución española. Afortunadamente tenemos un marco constitucional que garantiza derechos y obligaciones para todos los ciudadanos y que garantiza nuestra convivencia. Y eso, señor Rodríguez, nos ha gustado, nos ha alegrado que hablen de la Constitución española, porque es un marco que ha propiciado los mejores años de nuestro país y el mayor progreso para todos los españoles. En segundo lugar, por situarnos un poco con independencia por debajo de la Constitución española, existe un marco normativo. Existe un Estatuto de Autonomía, existen unas normas, existen unas leyes que todos debemos de cumplir. Nadie se debe salir de ese marco, porque regula nuestra convivencia y facilita que se apliquen políticas en condiciones de igualdad y aplicando recursos públicos a las necesidades de la población y de los ciudadanos. Y, como decía, esto debe ser respetado por todos y no se debe hacer un uso parcial de ese ordenamiento jurídico. Hay que cumplirlo todo, no cumplir lo que nos conviene e incumplir lo que no nos conviene. Eso no vale, porque el imperio de la ley garantiza que no exista arbitrariedad en la aplicación de la ley. Y así es como debe ser y así es como desde Ciudadanos lo defendemos continuamente. Porque no se debe decidir qué es lo que se cumple de la ley y qué es lo que no. Bien, las administraciones públicas gestionan un presupuesto en materia de vivienda y en función de unas características particulares que se da en su territorio para dar cumplimiento a todas estas normas. Hablando de vivienda, en el caso de Sanlúcar de Barrameda, y como existe en toda Andalucía, existe ya una oficina municipal, se denomina Oficina Municipal de Vivienda Digna, que fue creada hace unos 2 años aproximadamente. Dicha oficina gestiona un presupuesto limitado, porque los presupuestos siempre son limitados, para actuar en situaciones de riesgo de exclusión social como el que hoy estamos hablando. Eso ocurre en toda Andalucía. También la Junta de Andalucía tiene un presupuesto para ello. Estas empresas públicas, oficinas, agencias, porque en cada sitio se denomina de una forma y tiene un distinto régimen jurídico, actúan conforme a unas normas y se exigen unos requisitos a las personas que viven en ese municipio o en esa provincia o en ese ámbito territorial para que reciban esas ayudas, ese alquiler social. Esa es la única forma de garantizar que existe igualdad en el acceso a esas ayudas y a esa vivienda. En Sanlúcar, que sepamos, hay al menos 600 familias que demandan este tipo de ayudas, porque, como bien se han dicho los grupos anteriormente, están en una situación precaria y tienen un derecho a tener una vivienda digna, ¿vale? Pero hay más de 600 personas que sepamos al menos en Sanlúcar de Barrameda. Por eso, lo que debe haber son unas normas que son las mismas para todos, para garantizar el acceso a esas ayudas. Esas normas incluyen muchas cosas, pero una muy importante es un registro de demandantes de vivienda. El Ayuntamiento de Sanlúcar, a través de la agencia, de la Oficina Municipal de Vivienda Digna, necesita saber quiénes son los demandantes de esas viviendas.
Y necesitan esas personas cumplir unos requisitos básicos, básicamente de empadronamiento y unos datos económicos, porque hay que saber qué persona lo necesita más y qué persona lo necesita menos, porque hay que establecer unas prioridades. Por tanto, esta proposición no de ley, no estamos en contra de que se negocie alquiler social, no estamos en contra de que se den alquiler social a aquellas personas, como las que tenemos hoy aquí, que lo necesiten. Ahora, siguiendo unas normas, siguiendo un marco legal que está ya establecido. Hay una oficina en marcha en Sanlúcar de Barrameda que realiza esta función. La Junta de Andalucía tiene presupuestos. Nosotros no nos vamos a oponer a que la Junta de Andalucía también participe o también actúe en esto, pero creemos que ya existe una oficina dedicada a esto. Lo que no cabe duda es que hay que dar solución a todos aquellos andaluces que están en esta situación. No nos cabe duda. Pero no olvidemos que el presupuesto es limitado, que existe una organización territorial, que existen distintas administraciones públicas que inciden en el mismo problema con distinto ámbito territorial y que hay que respetar unas normas y que tenemos que estar organizados para hacer llegar los recursos públicos a las personas que lo necesitan. En el caso de vivienda es muy claro. Un registro de personas demandantes tiene que aportar unos datos económicos para que se valore de forma objetiva, que no exista arbitrariedad, y que esas personas tienen que estar empadronados, en este caso, de lo que estamos hablando hoy, en Sanlúcar de Barrameda. Por tanto, no estamos en contra de que se negocie un alquiler social, no estamos en contra. Ya se está haciendo, realmente. Y lo que nos encantaría es que esto llegara a todas las personas. En el caso de Sanlúcar son más de 600. En el caso de Andalucía no tengo ahora mismo el dato, posiblemente el Partido Socialista nos lo pueda dar, pero son muchísimas. Lamentablemente, los presupuestos son limitados. Lo que apoyamos es que se siga desplegando una política de vivienda. Eso, sin duda, lo apoyamos. Pero, insisto, y ya acabo, tiene que ser en el marco de la legalidad y en el marco que nos hemos dado todos los andaluces, todos los españoles y todos los andaluces para organizarnos, para distribuir eficientemente los recursos económicos y que lleguen a las personas que lo necesitan. Ese es nuestro posicionamiento. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Interviene a continuación por el Grupo Popular Andaluz su diputada, la señora Mestre. Buenas tardes, señoría. Tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bien, antes que nada, saludar a las vecinas de Sanlúcar que hoy nos acompañan en este salón de pleno y al representante también de Podemos, concejal del Ayuntamiento de Sanlúcar, darles la bienvenida a esta Cámara. Una Cámara donde hoy debatimos una proposición no de ley debido a una circunstancia muy particular y muy concreta, pero que también se extiende en el resto de territorios de nuestra comunidad autónoma. Una realidad que desde el Grupo Parlamentario Popular lamentamos. Lamentamos porque no deja de ser una situación por la que vienen pasando muchísimas familias en Sanlúcar de Barrameda y que hasta ahora tanto el Ayuntamiento de la ciudad como la Junta de Andalucía han sido incapaces de dar respuesta a la misma. Y miren, lo que no quiero es que de mis palabras hoy se pueda interpretar lo que a unos les interese o lo que otros quieran. Yo quiero que se queden con las palabras que esta diputada le traslada a las familias de Sanlúcar que están inmersos en un proyecto de hace ya muchísimos años de reivindicar una solución a su situación social y económica. Unas familias que a los sanluqueños le han mostrado que más allá de haber dado la patada en la puerta, lo cual desde el Partido Popular, y así se lo hemos hecho saber siempre, nunca hemos justificado, sí es cierto que han solicitado soluciones desde el diálogo, con la mano tendida a cualquier administración que estuviera dispuesta a dar solución a esta problemática tan concreta. Y tan concreta digo porque aquí algunos portavoces ya han puesto de relieve la situación por la que viene pasando la sociedad sanluqueña desde hace ya demasiados años. Es una situación social y económica, pues con unas características que aún no se le ha dado solución.
Y por eso, en los últimos días, hemos presentado, y yo agradezco a todos los grupos políticos, una iniciativa para que se abordara a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, como a otras ciudades y al resto de los municipios de Andalucía con mayor tasa de pobreza, con una serie de medidas excepcionales, porque ante una problemática extraordinaria y excepcional hay que atajarla con medidas excepcionales sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de complejo, señorías. Por eso creo que esta situación por la que pasan estas familias se le acumulan muchas otras cuestiones. Y por eso creo que esta iniciativa tiene que partir de una sensibilidad diferente a la que se les trata habitualmente a otros asuntos y a otras problemáticas sociales. Porque no es solo el problema de la vivienda el que tienen las familias que tengo delante y otras tantas sanluqueñas que no nos pueden hoy acompañar. Por eso nosotros, sin justificar la patada en la puerta, ni muchísimo menos, creemos que es de justicia poner aquí de relieve nombre y apellido a lo que está sucediendo. Y creemos que es de justicia, sin hacer demagogia, señorías, el que denunciemos hoy que la Junta de Andalucía se ha llevado una legislatura al completo sin plan de vivienda, señorías. Y el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma, del que todos nos sentimos muy orgullosos, reconoce así cómo la política social de vivienda es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Por tanto, no miremos para ninguna otra administración, señorías. Miremos al Gobierno andaluz, una legislatura sin plan de vivienda. Pero le digo más, cuando ustedes arbitran un plan de vivienda, este no se llega a ejecutar jamás. Jamás, señorías. Tenemos un parque de vivienda social en Andalucía que es escaso, no, es más que insuficiente. ¿Y qué ha hecho el Gobierno andaluz para paliar esta situación? Ahora vendrá la portavoz del Partido Socialista y nos lo contará. Yo deseando estoy que lo explique, pero además con pelos y señales, porque usted mejor que ninguno de nosotros tiene los datos, porque la Consejería de Vivienda le habrá aportado todos los datos necesarios para que usted hoy nos arroje luz y taquígrafo en torno a esos datos de ejecución del plan de vivienda de la Junta de Andalucía en nuestra tierra. Ojalá lo veamos así, ojalá lo escuchemos y tengamos algunas ideas claras ya de una vez por todas. Pero lo que sí le puedo decir es que no se ha ejecutado el plan de vivienda. Eso sí se lo puedo adelantar. Y mire, nosotros estamos a favor de la mediación. Este grupo parlamentario siempre ha estado a favor de la mediación. Así lo hemos apoyado en la ley y así lo proponíamos en una proposición no de ley hace ya bastante tiempo. Nosotros creemos que no nos podemos echar las manos a la cabeza cuando hay familias que han hecho lo que han hecho. Me explico, para que no pueda nadie decir que justificamos la patada en la puerta. Me explico porque es importante dar ese detalle. En Sanlúcar de Barrameda hace más de 12 años, señorías, que no se construyen viviendas sociales, señorías. Más de 12 años. La sociedad evoluciona. Las personas tienen proyectos vitales. Las personas tienen necesidades. La familia crece. Y la Administración local y autonómica no ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades que los vecinos iban pidiendo e iban teniendo. Claro, de aquellos polvos, señorías, estos lodos. ¿De qué nos sorprendemos si después de 12 años no hemos sido capaces de poner un solo céntimo en Sanlúcar de Barrameda? Es que hay declaraciones, y están en los periódicos, de cómo el Ayuntamiento reconoce que no tiene viviendas sociales en nuestra ciudad, en Sanlúcar de Barrameda, y que por ello le pone a disposición un solar de la avenida 1492 para que la Junta construya inmediatamente vivienda. Obviamente era una patada más hacia adelante al problema, porque nadie construye una vivienda en un mes, ni en 2, ni en 6, ni en un año. Y menos la Junta de Andalucía, porque no ejecuta ni un solo plan de vivienda. Por tanto, ¿qué le vamos a pedir? Peras al olmo, señoría. Ya les conocemos y su palabra tiene poco crédito. Desgraciadamente, porque esto no nos beneficia a ningún andaluz, sea de la ideología que sea. Por tanto, señorías, es el Ayuntamiento de Sanlúcar quien reconoce que no hay parque de vivienda social suficiente. Pero ustedes, sin embargo, como han hecho algunas veces declaraciones su propio portavoz, en la comisión sí dicen que el parque de vivienda móvil, el parque de vivienda, social de Andalucía se mueve con frecuencia y que es ágil. Pues mire, nada que ver con la realidad. Mira, el defensor del pueblo andaluz es el que le reclama, el propio defensor del pueblo andaluz le reclama que ustedes no pagan las ayudas. Ustedes no pagan, el Gobierno andaluz, lo dice el propio defensor del pueblo, que paga con años de retrasos. Claro, ¿de qué nos asustamos, señoría? Mire,
cuando ustedes resuelven las ayudas que proporciona el Gobierno de España, 100% el Gobierno de España es quien paga las ayudas al alquiler, cuando ustedes resuelven, el Gobierno de España, ¿saben ustedes cuándo paga? A los 15 días de la resolución. ¿Qué ocurre en Andalucía? Que ustedes no resuelven, señorías. Que ustedes no resuelven. Eso es lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma. Y el Gobierno de España ha aportado a través del Plan Estatal 2013-2016 45 millones de euros y se han beneficiado 53.731 familias que han recibido las ayudas en los últimos 3 años. ¿Qué le pasa a nuestra tierra? ¿Por qué no resuelve? Porque paga mal. Aún están pendientes las familias de recibir las ayudas íntegras del año 2016, señorías. ¿Que va a venir a esta tribuna a sacar pecho? Ojalá venga a darnos alguna buena noticia, alguna buena nueva. Nosotros la aplaudiremos, seremos los primeros, porque en este asunto no queremos sacar rédito de ningún tipo. Lo que queremos es solucionar las corralas de Sanlúcar y todas aquellas que se encuentren en Andalucía, porque para eso estamos aquí los diputados sentados, para dar solución a los problemas verdaderos de los andaluces, no para contarnos aquí cuentos e historias, que además, por cierto, nunca llegan a cumplirse. Por eso yo le pediría que usted sea y se adapte a la realidad de lo que plantean estas familias sanluqueñas y cualquier otra familia. Nosotros creemos importante, señorías, que el Observatorio de la Vivienda y que otros tantos mecanismos como la propia Oficina de Defensa de la Vivienda o el llamado Sistema Integral de Prevención de los Desahucios funcionen y que su misión se cumpla, como es la de informar, la de mediar, la de proteger a las personas que se encuentran en un desahucio, por ejemplo. Y nosotros, estando a favor de la mediación, lo que sí tenemos hoy que reconocer, como deberían hacer ustedes, que estos mecanismos no han funcionado, señorías. Por eso, después de más de 3 años, señorías, las familias de las corralas de Sanlúcar merecen una respuesta. Y yo les digo, el Ayuntamiento de Sanlúcar y la Junta de Andalucía tienen competencia, tienen que dialogar, tienen que consensuar y tienen que poner una solución. No podemos estar mandando a las familias con los bancos, con las entidades, cuando hemos creado estos mecanismos. Si están creados los mecanismos, las oficinas y tenemos a los técnicos, ¿por qué no está resuelto el problema, señorías? Es que creo que ese interrogante es el que nadie se explica, porque obviamente algo está fallando. ¿Quién falla, señorías? ¿Es el interés del Gobierno andaluz el que falla? ¿Son las faltas de recursos que ustedes ponen para las políticas de vivienda? Desde luego, nosotros lo que estamos convencidos es que cuando hemos vivido la peor crisis de la democracia, el Gobierno andaluz no ha estado al lado de las personas más vulnerables, de aquellos que se encuentran en exclusión social, señorías, y que ustedes se han dedicado a vender titulares, a vender humo, y así se han... Muchas gracias, señora Mestre. Interviene a continuación la señora Rubiño Yáñez, del Grupo Parlamentario Socialista. Señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto, también a las personas que nos acompañan en la tribuna de invitados en la tarde de hoy. Menos mal que se le ha cortado el micrófono, señora Mestre, porque era insoportable escucharla hablar de lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy con referencia a la crisis. Subirse a esta tribuna para hablar de crisis, de lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy, sinceramente no se me ocurre otra cosa que tener el rostro muy, muy duro. Decía, señorías, que nuestra sociedad está viviendo como consecuencia de la virulenta crisis económica y de los recortes brutales del partido. He comido lo mismo que ustedes, pero tengo un poquito de decencia política y me subo aquí a decir la verdad. Me subo aquí a decir la verdad. Eso es lo que estoy haciendo. Porque es intolerable que esta bancada y muchos de los que estamos aquí tengamos que escuchar lo que hemos escuchado. Tanto repetir la patada en la puerta, hágaselo mirar. Ha puesto usted un espejo, ha dicho tanto lo de la patada en la puerta, lo ha dicho tantas veces que se lo debería hacer mirar. Y ahora le diré por qué. En cualquier caso,
El Gobierno de Mariano Rajoy, con sus recortes, nos ha condenado a una crisis mucho más violenta de lo que era. Las familias se han visto atrapadas en situaciones de sobreendeudamiento que terminan en desalojo y en desahucio, arrastradas a situaciones de verdadera vulnerabilidad. Esta tarde debatimos una proposición no de ley que nos sorprende por dos motivos. En primer lugar, por el grupo que la propone, un grupo que siempre que se sube a esta tribuna dice que no cree en las proposiciones no de ley y, sin embargo, hoy trae la fórmula mágica, trae la varita mágica, trae al brindis al sol para las personas que se sientan allí. Después diremos que cómo le van a tener que contar ustedes la verdad cuando vayan a Sanlúcar de Barrameda. Y, en segundo lugar, porque no entendemos el contenido de esta proposición no de ley. Lo que nos planteamos es que si las proposiciones no de ley que planteamos el resto de los grupos políticos no sirven, las suyas sí, ¿verdad? Qué curioso. En cualquier caso, la sorpresa no viene derivada por el contenido de la proposición no de ley. El máximo respeto por parte del Gobierno andaluz y de este grupo parlamentario a las personas que tan mal lo están pasando. Nuestro más profundo respeto. Pero con el relato de los hechos va a quedar meridianamente claro el por qué vamos a adoptar el siguiente posicionamiento. Sin duda, las familias del municipio de Sanlúcar de Barrameda a las que se destina esta proposición no de ley vienen arrastrando una situación dramática de hace meses, incluso años. Pero aunque la solidaridad parece que se tiene que imponer por encima de todo, hay un principio que está por encima, que es el de la legalidad. Nuestra obligación es mantener la legalidad. Y en el caso que aquí tratamos, estamos hablando de viviendas que no son en propiedad, que no son en alquiler, sino de viviendas que se han ocupado en precario, por situaciones dramáticas, por supuesto que lo entendemos, pero lo volvemos a decir, en una situación de ilegalidad. Aun así, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, con su alcalde Víctor Mora a la cabeza, lleva realizando gestiones desde hace meses. Lo que parece curioso es que aquí se suba una concejala del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y no sepa lo que está haciendo el alcalde de su pueblo. ¿Cómo es posible que no lo sepa? Se ve que no tiene ningún interés en saberlo, porque en cualquier caso las normas que nos hemos dado todas y todos no son solamente destinadas a la familia de Sanlúcar de Barrameda, son también para las corralas de Sevilla, de las que Izquierda Unida sabe mucho, podríamos debatir ampliamente sobre eso, también de las de Cádiz, de las que el alcalde de Cádiz no ha hecho absolutamente nada, pero también son las corralas de Málaga, son las corralas de Sevilla capital. ¿Por qué no hablamos de ellas? Porque las normas que nos hemos dado todos y todas tienen que ir dirigidas a todas las familias andaluzas. Hay 100.000 personas esperando una vivienda social en esta tierra. 100.000 personas esperando una vivienda que se han cumplido con los requisitos que establece escrupulosamente la ley. Uno de ellos, estar inscrito en el registro municipal de vivienda protegida. Cualquier persona que en esta Cámara haya tenido cualquier tipo de responsabilidad municipal sabe que eso es así, que hay que inscribirse en el registro. Y ninguna de las personas que forman parte de estas corralas lo ha hecho con anterioridad. La oficina de la vivienda digna de Sanlúcar de Barrameda, esa oficina que fue un compromiso de Víctor Mora hace 2 años con un presupuesto de 180.000 euros que se lo quitaron de las propias remuneraciones del equipo de gobierno, viene realizando una labor ingente desde mayo del año pasado. Ha hecho una labor ingente que está recogida en un informe que ha realizado la Oficina de la Vivienda Digna. Ya en mayo se pusieron en contacto con el Banco Popular proponiéndole el arrendamiento de las viviendas ocupadas, pero el propio banco dijo que no era su política. Ante eso, ¿qué puede hacer la Administración local? ¿Qué puede hacer la Junta de Andalucía? Absolutamente nada. Pero aún así, el Ayuntamiento siguió insistiendo porque les preocupan sus vecinas y les preocupan sus vecinos. La Oficina de Vivienda informó al ocupante incluso de la propuesta de llevarlos a otras viviendas de alquiler social. Es verdad que no en Sanlúcar de Barrameda, pero ustedes se negaron. Así viene recogido en el informe. Incluso se buscó una solución extrajudicial, tramitar ayudas de emergencia social para el pago del primer mes, para el pago de la primera fianza, incluso ayudarle a buscar viviendas con renta asequible. Pero iba pasando el tiempo y llegamos al año 2017. En marzo las familias acuden a la oficina y le explican que se van a producir los desalojos. Se les ofrecen las gestiones en el Colegio de Abogados de Cádiz para que puedan gestionar los abogados de oficio y ninguna de las familias, ninguna realizó el trámite y aún así el alcalde de Sanlúcar de Barrameda pidió la suspensión de la diligencia de lanzamiento. En junio también les comunicó que era necesario que actualizasen sus datos socioeconómicos, cosa que tampoco han realizado. Esta oficina, no sin muchas gestiones, siguió durante todo el verano negociando con el Banco Popular
que al final llegó a la conclusión de que se iba a retrasar el lanzamiento primero hasta septiembre y actualmente hasta octubre. A raíz de este aplazamiento y a la vista de que no existe posibilidad de poder permanecer en esas viviendas, algunas familias han optado por otra salida, sin que en ningún caso hayan pedido en ningún momento ayuda económica a la Oficina de la Vivienda Digna. Es más, la última notificación que realizó la oficina ni siquiera ha podido ser notificada porque no se le abrió las puertas al notificador. También quisiera exponerle desde esta tribuna que el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que es el punto 1 de esta proposición no de ley, ha realizado ya el mapeo de las corralas de la localidad. Es decir, el punto 1 no tiene ningún sentido. Señorías de Podemos, por favor, antes de presentar una proposición no de ley, sepan lo que se está haciendo en el municipio. Ese trabajo ya está realizado, porque además la Ley de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 9, dice clarísimamente que es una competencia municipal. ¡Qué manía de meter siempre a la Administración autonómica! Y, como digo, traer aquí un brindis al sol, que es de lo que se trata esta proposición no de ley. Se trata de una competencia municipal. Tampoco entendemos el sentido del segundo punto de esta iniciativa, cuando aquí se ha expuesto sobradamente todas y cada una de las gestiones que ha realizado el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. ¿De qué sirve entonces que traigan ustedes esta iniciativa y que engañen a las familias? Porque para mí sería engañarme. Sería engañar diciéndole a la gente que se puede hacer una cosa en la Administración autonómica que no se puede realizar. Para mí y para todas las personas que nos sentamos en mi bancada, eso es mentir y engañar. Y me parece muy grave que se juegue con la situación tan dramática de las personas. Señorías, lo que sirve para todas las andaluzas y todos los andaluces, las normas que no hemos dado en este Estado social y democrático de derecho no pueden ser obviadas. Excepciones las hay, por supuesto que las hay, pero tienen que estar tipificadas, recogidas y ser legales. Somos una administración garantista. Ya hemos dicho que no se han realizado todos los trámites que establece la ley. ¿Qué más puede hacer la Administración autonómica si estamos poniendo cuáles son los requisitos y no se han realizado? Es más, recurro al diario de sesiones del 29 de abril de 2014, cuando se debatió en esta tribuna sobre las corralas Utopía. Dijo la entonces consejera de Fomento y Vivienda, que era Elena Cortés, que dijo que en un Estado social y democrático y de derecho no se necesita vulnerar la ley para atender urgencias y singularidades. Y la señora Nieta dijo que no legitimamos ni muchísimo menos premiamos la patada en la puerta. No obstante, somos conscientes de la situación de vulnerabilidad y sabemos que la Consejería de Fomento y Vivienda viene realizando una ingente labor en pro y en favor de las personas más vulnerables a la hora de acceder a una vivienda. Lo ha hecho, por ejemplo, con la presentación de la Ley de Tanteo y Retracto en Andalucía. Le decía al comienzo de mi intervención que no comprendíamos el contenido de esta proposición de ley y creo que después de exponer la cronología de los hechos ha quedado meridianamente claro. Hay que seguir por la senda de la legalidad, porque incluso las excepciones tienen que estar recogidas en el ordenamiento jurídico. Es más, aquí se ha demostrado que el grupo proponente, si no sabía esta información, no está haciendo bien sus deberes, lo cual ya me parecería muy grave. Pero si encima está obviando o maquillando la realidad, o lo que es peor, engañando, me parecería más grave todavía. Y al Partido Popular, lamento que no esté aquí el señor Bonilla, me gustaría preguntarle si son el partido que apuesta por la patada en la puerta, porque esto es la patada en la puerta, no lo pueden llamar de otra manera. Esto es la patada en la puerta. A ver si su líder está de acuerdo con eso. En cualquier caso, señoría, somos sensibles, somos honestos, pero sobre todo tenemos que ser respetuosos con la ley y sobre todo no hagamos de nuestro oficio, del noble oficio parlamentario, un ejercicio de demagogia, porque las andaluzas y los andaluces nos lo van a agradecer. Muchas gracias, señoría. Gracias, señoría. Cierra el debate por el grupo proponente el señor Rodríguez González. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias.
Yo creo que en el ADN de un proyecto de transformación social, de sensibilidad social, tiene que haber una máxima. Yo creo que una máxima que no se ha cumplido en esta tribuna, al menos por parte de una representante. Yo creo que es muy difícil, en un mundo donde hay culpables y víctimas, es muy difícil cambiar el mundo cuando alguien culpabiliza permanentemente a las víctimas y victimiza a los culpables. Y es lo que ha pasado aquí. Es decir, yo creo que se ha intentado dibujar un cuadro donde los políticos responsables son víctimas de familias que han transgredido la legalidad, han pasado la forma, no respetan las normas de convivencia y al final yo creo que en nuestro dibujo las víctimas, los de siempre, que son invisibles a los debates parlamentarios, pues acaban siendo en este caso los culpables. Yo creo que desde ese punto de vista estamos en la antípoda, no las antípodas parlamentarias. Hay una gramática parlamentaria, yo ahora le voy a comentar algo sobre la gramática parlamentaria, pero por encima de la gramática parlamentaria hay un compromiso humano y para eso estamos aquí. No hacemos de esto un oficio. Yo no me busco aquí la vida. Yo volveré a dar clases una vez que deje esto. Yo estoy aquí para que la gente que no tenga vivienda, para la gente que no tenga empleo, para proteger los derechos sociales, ambientales y democráticos de mi pueblo. No estoy aquí para hacer otro tipo de cosas, menos para construir un oficio parlamentario. En este sentido, yo tengo poca fe en las PNL y además le digo que he sido sincero con la gente que ocupa el estrado. Yo no he ido a venderle ninguna moto. Le he dicho que es muy probable, porque tengo esa experiencia, la tengo ya en piel, que aunque aquí se apruebe una proposición de no ley, el Gobierno del Partido Socialista no vaya a ejecutar las medidas que aquí se aprueben, porque tiene poco respeto a los mandatos parlamentarios cuando se quedan en minoría. Y esa es la realidad que ya hemos vivido con algunas proposiciones no de ley. Pero son las armas que tenemos. Si desde luego utilizamos otras herramientas o técnicas jurídicas en este Parlamento, otro tipo de propuestas, por mí mejor que una proposición que no es un mandato ejecutivo taxativo. Por mí sería mejor, pero en la medida en que nos proporcionan esta herramienta, pues seremos nosotros los que decidamos cuando tengamos el cupo si la ponemos al servicio o no al servicio de los derechos, de las demandas y de las luchas de la gente. Nosotros lo vamos a utilizar todo lo que podamos. Si hay alguna proposición no de ley, una moción, todas las herramientas las vamos a utilizar. Pero evidentemente, si esto es una cuestión de fe, pues yo tengo poca fe que cuando aquí se aprueban cosas que el Partido Socialista no tiene voluntad las vaya a aplicar. Es verdad. Pero se lo he dicho con la misma sinceridad a quienes ocupan hoy el estrado. Yo creo que hay un problema, ¿no? Y es que es cierto que, y yo contestando un poco al portavoz de Ciudadanos y en parte un poco a la intervención un poco estrambótica que ha habido de la portavoz del Partido Socialista en el estrado, es verdad que hay unos recursos limitados, la política de vivienda requiere de un parque de alquiler de vivienda pública potente para hacer frente a todas las situaciones que hemos o que vivimos después del desastre de la crisis. Es cierto, pero lo que ofrece esta proposición no de ley no es otra cosa que agrandar las posibilidades de hacer políticas de vivienda y hacerlo a coste muy bajo, precisamente en un periodo de política fiscal expansiva, que llevamos 3 años de política fiscal expansiva, pero en materia de vivienda no se nota. Y yo creo que yo puedo estar de acuerdo con que los recursos son muy limitados. En Sanlúcar de Barrameda apenas hay un parque de vivienda de alquiler público, pero si hoy los tenedores de vivienda quieren ponerse de acuerdo con la familia y utilizan a la Junta de Andalucía como garante, es que estamos agrandando el parque para hacer políticas de vivienda en Sanlúcar de Barrameda. Es decir, empezamos a contar con recursos con los que no contábamos antes. Digamos, por no limitarnos a los recursos financieros. Si de repente aparecen recursos nuevos. Y ese es, digamos, el sentido que le dábamos a la proposición no de ley y el sentido de la enmienda que le hacía el grupo de Izquierda Unida. Es decir, pues agrandemos las posibilidades mientras veamos o no veamos si de verdad hay compromiso por parte de la Junta de Andalucía de hacer política de vivienda y, por tanto, de agrandar el parque de viviendas de alquiler público, que yo creo que no. Y eso es lo que hay que ver en los hechos. En los hechos, en Sanlúcar de Barrameda hay 1.024 solicitudes demandantes. Eso en Sanlúcar de Barrameda. Y ha habido 37 actuaciones y 9 de las 37 actuaciones han sido de protección. Es decir, sobre las 1.024 solicitudes de demanda que hay, ¿cuál ha sido la intervención del Ayuntamiento de Sanlúcar? 0. Es decir, porcentualmente no ha existido. Esa oficina de vivienda se dedica a mujeres que son
desahuciada, llevarla a dormir al puerto de Santa María. Y en algunas ocasiones el transporte público lo han tenido que pagar concejales de Izquierda Unida. Esa es la política de la oficina de vivienda del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Por eso los resultados reales. No ha presentado ninguna cifra, porque no lo hay. Porque aquí hay familias que llevan 3 años esperando una reunión con el alcalde. 3 años esperando. No hay política de vivienda en Sanlúcar. Es pura fachada. Y entonces, bueno, nosotros nos habíamos metido queriendo además al alcalde de Sanlúcar de Barrameda por inútil en esta política. No lo habíamos querido meter en esto. Pensamos que había otra administración con potestades para hacer política, porque ya no confiamos en el Ayuntamiento de Sanlúcar y le ofrecíamos una salida al Ayuntamiento a la Junta de Andalucía, una salida directa, sin tener que pasar por la intermediación de alguien que no hace política de vivienda en Sanlúcar de Barrameda, que es el alcalde. Aquí ha habido también, yo creo que algo que nos deja sin política, y es que las cuestiones de excepcionalidad las marca la ley, es cierto. Y ahí nosotros tenemos poco que decir, pero la situación de excepcionalidad que hay en Sanlúcar ha hecho que una serie de mujeres tomen una solución que les permitiría tener un techo durante un tiempo. ¿Qué permitía esta proposición no de ley? ¿Salirse del marco legal? No. Regularizar su situación. ¿Ustedes no querían un marco legal para esta familia? Esto es lo que ofrecía la proposición no de ley. Regularizar su situación. Los tenedores dicen, yo estoy dispuesto a negociar con quienes están en mi propiedad, yo, tenedor, yo, propietario, y lo que necesito es una administración que me haga de garantía, es decir, una administración que regule la situación al completo. Nosotros estábamos proporcionando a ustedes una salida a una situación que es anómala, que es excepcional, para que fueran por el lado de la legalidad. ¿Que ustedes no quieren? De acuerdo, pero que sepan que ustedes lo que están haciendo no es solucionar nada, es mirar para otro lado, porque el problema va a seguir existiendo. El problema no se elimina porque ustedes no quieran intervenir. Es decir, las familias lo que no van a hacer es vivir en la calle. Eso es imposible. Y es una pena que cuando los tenedores quieren una solución, ustedes se pongan de perfil. Cuando podrían perfectamente, y está en sus manos, regularizar la situación de tantas y tantas familias. Tenemos poco más que decir. Es decir, yo creo que aquí la posición es o regularizamos o utilizamos los recursos para que la situación al final sea la de la estabilidad de dichas familias, con lo que ello implica, no solo desde el punto de la vivienda, desde el punto de vista de la salud, de la educación, del empleo, de la formación, etcétera, etcétera, o mirar para otro lado. En cualquier caso, nuestra apuesta está clara. Agradecemos muchísimo el tono de todas las intervenciones, evidentemente, menos la del Grupo del Partido Socialista. Nosotros pensamos que ahí hay un acuerdo importante, esperemos que en la votación ese acuerdo se refleje y, en cualquier caso, animar a las familias que tenemos enfrente, a las que no están aquí, pero que están en Sanlúcar de Barrameda, a que sean y sigan siendo ejemplo. 2 cosas para terminar. El Ayuntamiento de Cádiz se puso en contacto con el Banco Santander Central Hispano para ver si quería regularizar la situación de la corrala. El Banco Santander Central Hispano no quiso, pero en cualquier caso, si la Junta de Andalucía o el Partido Socialista quiere ayudar en eso, nosotros estupendo. El Ayuntamiento de Cádiz, todo el que quiera sentarse con el Banco Santander y ayudarnos a nosotros para regularizar su situación, nosotros se lo admitimos. Y segundo, nosotros entendemos que en Sanlúcar existe una situación de excepcionalidad, pero que desde luego, si esta misma política se quiere llevar al conjunto de Andalucía, que no sea la excusa para votar en contra. Es decir, que nosotros no queremos ningún agravio con ningún andaluz, ninguna andaluza. Es verdad que el número de corralas que hay en Sanlúcar, en relación a la población, la convierten en un fenómeno anómalo en Andalucía, pero que esta situación podría ser exportable, extrapolable a cualquier otro rincón de Andalucía, pues me parecería razonable, y si esa hubiera sido la intención, hubiera habido aquí alguna enmienda en ese sentido, que no ha habido por parte del Grupo del Partido Socialista, como sí la ha habido por parte de otros grupos. El señor Rodríguez, no se mueva un momentito, simplemente para concretar, de la enmienda de viva voz presentada por el Grupo Izquierda Unida, ¿acepta la enmienda? Sí, nosotros aceptamos las 2 enmiendas. Muy bien, muchísimas gracias, señorías. Bien, señorías, terminado el debate, vamos a proceder a la votación. Antes, una vez que el portavoz y proponente de la proposición no de ley admitiría la enmienda de viva voz presentada por el Grupo de Izquierda Unida, ¿algún grupo se opondría a su tramitación? Bien, se opone el Grupo Socialista, se invalida su tramitación. Señorías,
Vamos a votar la proposición no de ley en pleno. Bueno, la vicepresidenta me había dicho al sentarme yo aquí que la única enmienda y voz realmente manifestada del atril había sido la de Izquierda Unida. No tengo constancia de que se haya presentado. Pero vamos, que no hay ningún problema. Si de todas maneras no van a ser aceptadas ninguna de las dos tramitaciones, bueno, pues ya está. Pero yo les rogaría a los portavoces que hagan uso de la palabra del atril cuando tengan una enmienda y voz, aunque la repartan, tienen que manifestar su voluntad para que quede reflejado en el diario de sesiones. Señora Mestre, si no hace falta, si de todas maneras. Pero, señora Mestre, si yo sé lo que usted me va a decir con respecto a la enmienda y voz, pero que la vicepresidenta, que es la que estaba aquí en su intervención, me ha manifestado. Señor Benzal, no le estoy dirigiendo a usted la palabra. Bueno, yo le pediría, por favor, que se guarde silencio. Señora Mestre, yo le he preguntado a la vicepresidenta, me ha dicho que en su intervención no la había dicho, pero que no importa, que acabo de preguntar al conjunto de la Cámara si se admite la enmienda de viva voz y me ha dicho un grupo que no. Luego ya está, no hace falta. No se preocupe, que ahora me lo explicará cuando termine el pleno. Usted tranquila, que ahora si no me lo explica cuando termine el pleno.